Bueno, nos estamos dando un gusto. Hoy estamos hablando del estrés, posiblemente del mayor diagnóstico que uno reciba a lo largo de los años, porque vas al médico, tenés ciertos síntomas, sentís que no lo podés resolver, te hacen análisis de laboratorio, ecografías, placas, en fin, no hay nada visible. En fin, debe estar usted, señora, o usted, señor, estresado. Lo cierto es que conocíamos recién que el estrés es muy beneficioso para defendernos de determinados estímulos que nos puedan perjudicar, pero a su vez también puede hacer un surco y un camino al andar que pueda perjudicar nuestra salud, y de eso estamos hablando en el día de hoy. Está con nosotros la doctora Karina Danilowicz, que es endocrinóloga, y el doctor Ignacio Bluro, que es cardiólogo. Bueno, toda la parte hormonal seguramente se ve trastornada frente a una situación. Si nosotros escuchábamos a los doctores anteriores y nos explicaban que este desorden puede hacer bajar las defensas y por ende ser como el campo de cultivo para uno enfermarse. Bienvenidos a ambos y gracias por haber venido. Karina, ¿qué nos pasa frente al estrés o cuál es la sintomatología que se tiene desde la parte endocrinológica? Sí, digamos que frente al estrés hay una respuesta normal del organismo, que era un poco lo que decía el doctor Fallanás. El organismo responde produciendo hormonas que de alguna manera nos defienden frente a esa situación adversa. Eso es fisiológico y es normal, la adrenalina y el cortisol fundamentalmente. Sí. Y se producen unas glándulas que tenemos en el abdomen y que nos defienden de esa situación que de alguna manera nos atemoriza. El problema es cuando el estrés es crónico y persistente, y en esa situación el cortisol se secreta en mayores cantidades y ahí ya no es una situación de defensa, sino que ya sí puede ocasionar un daño. El cortisol... A ver, ¿entonces es palpable a través de un laboratorio? No es palpable a través de un laboratorio, es decir, uno tiene que hacer el enfoque clínico, el interrogatorio como siempre, el examen físico, y a partir de ahí uno puede estar en condiciones de discernir si el trastorno hormonal se debe a alguna patología o si es una respuesta adaptativa a una situación de estrés. El cortisol, cuando está alto crónicamente por la situación agobiante, puede hacer, por ejemplo, que la mujer tenga trastornos del ciclo menstrual. Que en el hombre haya un freno en la esfera reproductiva, porque ¿qué es lo que pasa? En la situación de estrés, el organismo tiende a distribuir toda la energía hacia la situación estresante. Claro. Y aquellas funciones que no son requeridas y que sí demandan energía, se ponen de alguna manera en reposo. El crecimiento en los niños, la esfera reproductiva en la mujer y en el hombre, el eje tiroideo. Pero son situaciones que no necesariamente reflejan enfermedades y que uno tiene que ver si necesita tratar o no. Bueno, es interesante y vamos a repasar cada una de ellas porque han quedado como puntos demasiado gordos como para no averiguar. ¿El crecimiento en los niños puede estar hablando de una situación de estrés crónica que está teniendo ese chico? Sí, yo no hago la parte de endocrinología pediátrica, pero por supuesto que sí, en el contexto de un niño que no crece, la deprivación afectiva puede ser una explicación porque el exceso crónico de cortisol por el estrés hace que se frene la producción normal de la hormona del crecimiento. Entonces sí, sin dudas. En el hombre no tanto porque bueno, en el adulto el crecimiento ya está establecido y entonces no es algo que se vea tan afectado. ¿La fertilidad de la mujer y la fertilidad del hombre también pueden verse afectados? Por supuesto, porque en eso de preservar energía el organismo frena ese eje. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber ausencia menstrual, puede haber disminución en la producción de testosterona y eso sí generar infertilidad finalmente. ¿Y qué pasa con la sexualidad? El tema de la libido entre el hombre y la mujer, ¿no? El estrés, bueno, estoy pasando por un momento de mucho estrés, bueno, por eso es que no tengo ganas de tener relaciones sexuales. Sí, ahí se mezclan diferentes factores, ¿no? En ese aspecto también está, bueno, el aspecto psicológico, pero por supuesto que uno puede llegar a encontrar una alteración endocrinológica que lo explique y que sea atribuible al estrés. Perfecto. Y por último, y que me parece muy importante, acá vuelvo a ser paciente, tuviste un pico de estrés y por eso es que hoy te tenemos que diagnosticar que sos hipotiroidea. Sí. ¿Esto es real o el ser hipotiroidea o que aparezca en algún momento de la vida responde a otra situación y no a un pico de estrés? Sí, no es atribuible al estrés. En realidad, digamos, para todas las enfermedades que uno tiene una predisposición genética y por supuesto hay factores gatillantes ambientales que hacen que uno en determinado momento de la vida... ¿Qué es lo que decía el doctor? No podemos separar. No se puede separar. Si uno habla de enfermedades endócrinas, una que tal vez claramente, y eso sí ha sido demostrado, hay un factor estresante gatillante, es por ejemplo el hipertiroidismo.
el paciente tiene un hiper, vos le preguntás y un año antes sufrió una separación, una muerte, una pérdida importante. O sea pero que en el habría una hipotiroidismo, vinculación en el hiper, caso. por ejemplo, pero en el hipotiroidismo no es una enfermedad muy frecuente y verdaderamente ahí predomina más el antecedente genético familiar. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter con el corazón y con la funcionalidad del corazón. Y creo que acá nos asustamos más y vinculamos al estrés y a todos los fantasmas que pueden aparecer. Estás muy estresado o estás muy angustiado, muy alterado, no puedo dormir, en fin, estoy envuelto en un submundo del que no puedo salir y esto tengo o me angustia o me puede preocupar de más que el corazón no me responda o vaya a estallar porque yo estoy muy estresado. Bueno, diste un montón de situaciones. Bueno, te di el combo general. Nosotros no dejamos de ser animales, ¿no? Y de comportarnos como se comportan los animales. Imagínate vos que vos estás pastando, sos un animal que está una gacela pastando en una pradera tranquila. Entonces hay toda una parte... Me cuesta imaginarme eso. Estás comiendo, creces y de pronto aparece un depredador. Te tenés que preparar para huir. Eso es un estrés. Entonces, ¿vos cómo te preparás para huir? Se te paran los pelos, se te tensan los músculos, te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la presión arterial porque vas a tener que hacer un ejercicio súbito al cual tu corazón va a tener que responder. Perfecto. Entonces, ante esa situación de estrés, ¿es claramente ese estrés malo o es bueno? Es bueno, ese estrés es el que te posibilita ponerte en estado de alerta y salir corriendo de la situación de amenaza y que tu aparato cardiovascular responda. Cuando vos estás sometido crónicamente a esa situación, claro, donde tu corazón tiene que estar latiendo más fuerte, tu presión arterial está más elevada a lo largo sostenida en el tiempo, eso deja de ser una reacción adaptativa defensiva para convertirse en un estado que es una mala adaptación. Y ahí tenés más hipertensión arterial, tu aparato cardiovascular está estresado, está ante una mayor demanda y eso es donde surgen tantos síntomas funcionales, como se hablaban antes, como las palpitaciones, u otros síntomas, o síntomas que favorecen el desarrollo de enfermedad aterosclerótica, aterovascular y que predisponen que ante determinadas situaciones generan el terreno fértil que ante determinadas situaciones se pueda gatillar un evento coronario. A ver, ¿cuántas veces habrás escuchado que una persona tuvo una situación cardíaca o una afección cardíaca durante sus vacaciones o en el momento que estaba iniciando sus vacaciones o en las fiestas y decimos, bueno, pero justo estaba tranquilo, justo se había sacado la mochila de encima, justo estaba como iniciando su proceso de descanso y de conexión y salta esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Y entiendo que hay una explicación, ¿no? Esto de la resistencia frente al estrés y cuando uno baja las defensas, salta lo que tenga que saltar, ¿o no? Bueno, que las cosas puedan pasar en una determinada circunstancia, después uno tiene que ver si eso es casualidad o algo se da en un momento o uno lo puede generalizar. Sí. Muchas veces lo que pasa es que determinadas situaciones, cuando vos te relajás y que te bajan los niveles de estrés y se termina haciendo un gatillo que actuó sobre todo el daño que se produjo en el terreno previo que se fue gestando o ese terreno que se fue preparando durante tu momento de estrés. Pero para eso uno tiene que tener una situación predisponente durante un tiempo. Bueno, hablando de ese momento predisponente o de esa construcción, ¿no? de aquellas cosas que no deberían suceder, ¿qué cosas puede generar el estrés para uno internalizar y saber que hay una relación también entre una situación de estrés sostenida en el tiempo y una afección cardíaca? ¿Qué cosas te pueden gatillar? Sí. ¿Qué cosas pueden pasar, digamos, que la placa de colesterol, no sé, digamos, yo no soy cardiólogo? Hay un trabajo publicado en una revista muy prestigiosa de medicina en el año 2008 de qué es lo que pasó a lo largo de un trabajo hecho por los alemanes, qué es lo que pasó en el área de Múnich durante el Mundial. Y ellos lo que vieron era la tasa, o sea, la cantidad de infartos que tenían normalmente durante un periodo de tiempo y los que tuvieron durante las fechas en las cuales jugaba Alemania.
Y lo que se vio es que en los momentos en que había partidos de fútbol, en donde había jugado la selección Alemania, en los hombres los eventos coronarios se multiplicaron por 3 y en las mujeres aumentaron un 80%. Entonces, hay situaciones que para hay mucha gente para la cual el fútbol es algo muy importante. Lo vimos, había un hincha famoso que veíamos cómo se fervorizaba en un momento, hace unos años, con un equipo de fútbol. Entonces, bueno, eso genera estrés. Ese estrés que vos te genera, toda esa cuestión emocional que se genera, se traduce en un aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, y eso, cuando la sangre circula, aumenta lo que se llama el shear stress, o sea, la tensión a nivel de la pared de las arterias. Y eso puede favorecer que ante ese aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, se rompan las placas de colesterol que se tienen que haber producido antes. Claro, que tiene que estar, esta situación tiene que estar combinada con factores de riesgo previos, ¿no? Tienen que haberse producido antes para que eso produzca un evento coronario. ¿Cómo es la placa de colesterol? Para que lo entendamos, imaginémonos una sartén en la cual nosotros hacemos un huevo frito, una sartén de teflón, y no le ponemos aceite, él no se pega. Entonces, las arterias están recubiertas, imaginemos, por teflón, que se llama endotelio. Son células que permitan que la sangre discurra sin coagularse, sin formarse trombo. Cuando ese endotelio se rompe, como cuando se salta el teflón de una sartén, el huevo se empieza a pegar. Bueno, las plaquetas y las células de la sangre se empiezan a aglutinar y forman trombos. Y eso genera los infartos. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo un terreno predisponente y me aumenta la tensión a nivel de la pared de la arteria, eso puede pasar. ¿Puede pasar esto mismo sin tener un terreno predisponente? Sí. Hoy sabemos que ante situaciones de estrés muy importantes, podemos tener cuadros que nosotros, hoy en día la cardiología no los llama síndrome coronario agudo, tiene otro nombre, pero que se producen cuadros que pueden ser muy parecidos a un infarto, que se producen creemos por una descarga brusca de catecolaminas, donde el corazón puede comportarse como si tuviese un infarto, pero con las arterias del corazón abiertas. Antes, quiero relacionar una cosa con la otra. Un desequilibrio hormonal puede generar una taquicardia, puede generar una bradicardia, puede hacer que nosotros nos desestabilicemos a nivel del corazón y que por eso deba ser atendido o pueda saltar este desequilibrio a partir de un pico de estrés. Digamos, en el estrés está la respuesta normal, que es la liberación de estas hormonas, entre ellas la adrenalina, que normalmente genera taquicardia. Sí. Y eso, bueno, en ocasiones puede ser una respuesta exagerada. Distinto es trastornos endocrinos que en sí mismos sí pueden dar trastornos del ritmo cardíaco, como es el hipotiroidismo, que la frecuencia va en menos, o el hiper, que va en más. Perfecto. Pero estamos hablando de enfermedades endocrinas que nada tienen que ver con el estrés. En el estrés hablamos de cambios endocrinos que son adaptativos a esa situación. Por ejemplo, esto fundamental del exceso de cortisol. Y en el exceso del cortisol, entre otras cosas importantes, es que el cortisol, en este intento de acúmulo de energía, hace que aparezca grasa abdominal, la grasa visceral. Entonces, uno puede, a partir de un paciente que consulta por alteraciones lipídicas, por aumento de peso, de aumento de grasa a nivel abdominal, bueno, sospechar que quizás un factor que está generando esto, más allá de tratar las consecuencias, los lípidos, sea el estrés. Bueno, ya saben, todo el mundo lo repite, la circunferencia abdominal es determinante para el cardiólogo, para el endocrinólogo, para el clínico, para todo el mundo. Bueno, ¿qué? Vos dijiste algo de la taquicardia. Sí. Que es importante, que lo que la gente siente en general son palpitaciones. No es taquicardia. Taquicardia quiere decir que el corazón va rápido, y sentir palpitaciones es tomar conciencia de que mi corazón late. Por ejemplo, yo corro porque estoy llegando tarde al trabajo y corro el colectivo. Cuando me subo al colectivo, yo siento que mi corazón late y que late fuerte. Pero no me asusta, eso no me preocupa, porque tengo una causa que identifica por qué pasa eso. Pero yo me levanto a la mañana, tuve un sueño, estoy sobresaltado, dormí mal, dormí poco, mi cortisol está alterado, está elevado, tengo un estado, estoy hiperadrenérgico y de pronto siento que tengo palpitaciones, yo no encuentro qué es lo que gatilló eso y ahí me preocupa. Pero no siempre tener taquicardia o tener palpitaciones es lo mismo. Muchas veces las palpitaciones no se acompañan de una verdadera taquicardia patológica. Perfecto. Bueno, gracias a ambos. Seguimos investigando y después estaremos hablando con una nefróloga a propósito de aquellas personas que tienen una insuficiencia y que requieren de
corticoides, una indicación precisa, en fin. De eso vamos a averiguar en un ratito y también será el turno de Sergio de hablar del estrés y de los chicos. No te lo pierdas, ya venimos.